Quería haceros una pregunta de un minuto que me temo que no es fácil, ¿no? Quería preguntaros si visto, ¿no? Lo visto en China, se puede afirmar que el comunismo ha fracasado. Empezamos contigo, Augusto. Compleja pregunta, por Dios, pero no creo que haya una sola versión del comunismo y tampoco conviene olvidar que el comunismo fue imaginado por Marx y Engels viendo sobre todo el desarrollo industrial británico, holandés, muy lejos de las realidades de los países llamados después del tercer mundo, y que en China hay una mixtura muy curiosa, muy singular, entre un papel hegemónico del Estado en la economía, en la vida, en la política y hasta en las decisiones más irrisorias, con una enorme potenciación del sector privado, pero que es un sector privado que está a las órdenes del Partido Comunista. Y yo recuerdo con esto, para ilustrarlo, que el dueño de Alibaba es militante del Partido Comunista Chino. Gracias. Xavi. Yo es que quiero recuperar un poco la perspectiva histórica, porque los países son su historia y si no los vemos desde esa perspectiva, pues no lograremos entender el presente sin conocer el pasado. China pasó casi 2 siglos del peor periodo de su historia entre las invasiones colonialistas europeas que hicieron auténtica barbarie, sobre todo los británicos con las 2 guerras del opio, que introdujeron cuando Gran Bretaña era el mayor narcotraficante de la historia, ahora los persiguen, en esa época fue motivo de guerras. Después vino la invasión japonesa, que fue para China un desastre terrible, con millones de muertos, matanzas, esclavizaciones, etcétera. La guerra civil. De manera que cuando el Partido Comunista Chino triunfa en el 49, China es un auténtico desastre de país. Puede que no haya peor país en esa época en el mundo, salvo la Alemania destruida en la Segunda Guerra Mundial. Y es ese país el que el Partido Comunista agarra y lo convierte 60 años después en una enorme potencia mundial. Eso es como milagroso, porque además quiero recordar un dato, que esto lo dio Naciones Unidas, y es que China ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza. O sea, si eso no es comunismo, no sé qué va a ser, porque yo quiero contrastar este dato con el hecho de que aquí en Europa los niveles de pobreza se están disparando y la desigualdad también. O sea, que van en líneas absolutamente opuestas. ¿Ya? ¿Georgina? Sí, incluido, vamos. Yo quiero recordar que China es un país de 1.400 millones de habitantes, es mucha población, es mucha China, y esto se entiende además en su mejor dimensión contemplando la geografía física de China, porque parece mucho país, pero realmente, por ejemplo, la enorme altiplanicie tibetana de 2 millones de kilómetros, una zona absolutamente desértica que no sirve prácticamente para nada. Hay casi 1 millón de kilómetros de desierto también absolutamente inhabitable, y que estos 1.400 millones se tienen que acomodar realmente en 4 millones de kilómetros cuadrados. Y a mí me parece absolutamente asombroso que se haya logrado resolver el problema del hambre en un país que tiene 1/4 de la población mundial. ¿Ya? Y yo creo que eso lo podía hacer el Partido Comunista Chino y difícilmente lo hubiera hecho otro partido. Por ejemplo, en India, problemas estructurales terribles se siguen arrastrando sin solución alguna ni en perspectiva. Y si uno lo compara, porque solo puede compararse a China con India en perspectiva de magnitud de población, territorio y de herencia colonial, pues uno ve los enormes avances y desarrollos promovidos por el Partido Comunista Chino en 60 años. También quiero recordar otra cosa. China en el 49 era un país esencialmente analfabeto, feudal y agrícola, feudal, y hoy China es una potencia espacial que ha logrado colocar el primer satélite en la cara oculta de la Luna. Es que hay que tener una visión de las cosas para darse cuenta que eso ha ocurrido en 6 décadas y que Europa hoy no tiene ni siquiera cohetes. Mira, yo en un libro mío que saqué en 2016 escribí un artículo que titulé China de compras por Europa y Estados Unidos. Porque encontré que entre 2010 y 2016
empresarios chinos, estatales o privados, habían invertido en Europa más de 100.000 millones de dólares en adquisición de empresas. Solamente en 2016 adquirieron 68 empresas alemanas, el doble que en 2015. Y no cualquier tipo de empresa, sino empresas con un enorme contenido tecnológico. Porque China está sedienta de tecnología y así como ha comprado estas empresas alemanas, pues compró Volvo, compró Chrysler, compró, etcétera. Ellos van de compra y esto obedece a la razón simple de que China tiene el mayor superávit y las mayores reservas monetarias del mundo. No saben qué hacer con tanto dinero. Entonces, salen de compras. Y esto lo han vinculado a un proyecto estratégico que tiene que ver con otro hecho fundamental, para mí el más importante desde que los europeos llegaron al continente que se llamó América, y es el desplazamiento de la economía, de la política y del poder mundial de Occidente a Asia, con China como epicentro. De hecho, la economía mundial gira en torno a lo que yo he llamado el arco del triunfo, que va de Corea del Sur a India, con China como epicentro y con Rusia empujada por la OTAN a ser más potencia asiática que europea en ese círculo. Y de hecho ya el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional han señalado que entre 2030 y 2040 las grandes economías mundiales van a ser todas asiáticas. Por lo tanto, todo esto es un tema que está vinculado al enorme desarrollo chino del sudeste asiático y, por supuesto, a la aspiración de estos países de convertirse en el centro del mundo. Y yo siento, empezamos contigo, Augusto. Yo quisiera hacer una perspectiva distinta porque creo que se le ha dado demasiado énfasis a los aspectos económicos, financieros, comerciales y se ha olvidado absolutamente las políticas de poder, la geopolítica, el nuevo reparto de poder que hay en el mundo, porque la ruta de la seda es sobre todo un proyecto estratégico a través del cual China con Rusia, porque aquí no se ha mencionado, pero es imprescindible vincularla, han unido esfuerzos para el control de gran parte de Asia. Y esto con miras a un conflicto que se considera inminente en Estados Unidos, en China y en Rusia, entre estas tres grandes potencias. Y esto uno lo puede seguir en todos los informes del Pentágono, el Congreso, etcétera, y este es el punto que quedaría por tratar en otro momento. Gracias, Augusto. Dejar dos ideas clave. La primera es que si miramos un continuo histórico, China siempre ha sido históricamente a lo largo de los siglos superior a Europa o Estados Unidos o el proto-Estados Unidos que pudiese haber antes. El único paréntesis fue cuando nosotros los europeos fuimos allí, le llenamos aquello de opio y le subyugamos. Pero la tendencia histórica de China, al igual que ha pasado con India, es ser superior al potencial europeo y ahora mismo lo están volviendo a conseguir, están recuperando su posición.